la Universidad Nacional de Cajamarca, el curso Redes y Conectividad. Vamos a hacer un ejemplo de funcionamiento de una red basada en ATM. Hemos visto los diferentes tipos de comunicación, protocolos orientados a conexión, protocolos no orientados a conexión, la conmutación de circuitos, conmutación de paquetes y en este caso la conmutación de celdas, que típicamente es un protocolo orientado a conexión. Es un modo de comunicación de redes donde se debe establecer una comunicación antes de transferir datos, es decir, utiliza las ventajas de la conmutación por circuitos y también las ventajas de la conmutación por paquetes. En este caso, el protocolo ATM se identifica el flujo de tráfico con un identificador de conexión, en lugar de utilizar explícitamente las direcciones de la fuente y del destino. Vamos a ejemplificar mediante estas láminas cómo funciona o cómo se transmite la información generada desde la capa superior de un sistema computador. Tenemos en este caso, para cuestiones de aprendizaje, un sistema de niveles o capas basados en cuatro capas. Tenemos la capa de transferencia de archivos, que es la que hace contacto con el usuario. Tenemos la capa de transporte, la capa de red y la capa ATM. En este sentido, vamos a decir que las capas inferiores dan servicio a las capas superiores. Hemos también podido observar que la red ATM, al ser una conmutación de celdas, puede alcanzar velocidades que van desde 25 megabits por segundo hasta más de 622 megabits por segundo, lo que se llama una OC12. ¿no? Incluso se espera que las velocidades alcancen más de 2 gigabits a través de la fibra óptica. Debido a que el hardware necesario para redes ATM es costoso, los operadores de telecomunicaciones las utilizan básicamente para líneas de larga distancia. En este sentido, estamos viendo que la conexión de transporte es un protocolo orientado a conexión. Típicamente el protocolo que se trabaja ahí es el TCP. Podríamos indicar también que existe otro protocolo en este nivel que es el UDP, que es un protocolo no orientado a conexión. En este caso vamos a trabajar con un protocolo de transporte que es orientado a conexión. Ejemplo, TCP. La capa de red es un protocolo no orientado a conexión. Por lo tanto, vamos a ver que no establece una conexión con su par. La capa ATM también estamos viendo que es un protocolo orientado a conexión, por lo cual tiene que establecer una conexión con su capa par. Observamos que se tiene que establecer un flujo de tráfico con un identificador. En este caso, la capa de transporte ha generado ahí un flujo de tráfico, igual la capa ATM. Los datos son generados por el usuario en las capas superiores. Este dato, a través de la capa de transferencia de archivos o de la capa de aplicación que conocemos en el modelo OSI, baja hacia la capa de transporte. No olvidemos que cada capa le pone una cabecera, ¿no? Estos datos entonces llegan a la capa de transporte con una cabecera. Estos datos no pueden ser transportados hacia el otro lado si es que antes la capa de transporte
y la capa ATM, que son capas con protocolos orientados a conexión, no han establecido la conexión con su entidad par. Por lo tanto, la capa de transporte inicia con su capa par, inicia las comunicaciones necesarias o los intercambios necesarios para poder establecer esta conexión. Antes vemos que este inicio pasa a la capa de red le pone su cabecera, ¿no? Le pone su cabecera. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que la capa ATM no va a poder transferir o transmitir esta comunicación si antes no ha establecido su conexión. En este caso, la capa ATM envía sus comunicaciones para establecer la comunicación con su capa par. La capa par ATM recibe la comunicación para conectarse y le envía un reconocimiento o una aceptación a la capa inicial. Por lo tanto, se establece el canal de comunicación. En ATM hay que establecer un camino virtual y dentro del camino virtual el circuito virtual. Ahí está, se establece el circuito virtual a través del cual recién este protocolo o esta negociación que hace la capa de transporte con su capa par recién puede dar servicio. Llega hasta antes de ingresar a la capa de red, la cual le quita igual la cabecera azul, la que vamos a visualizar, que sube hacia la capa de transporte ya sin esta cabecera. En este caso, la capa de transporte, al ser una capa orientada a conexión, tiene que darle un reconocimiento. Este reconocimiento, de la misma manera, baja a través de la capa de red hacia la red ATM, con la cual se establecen los parámetros de inicio para establecer el circuito virtual entre las capas de transporte. Por lo tanto, la capa de transporte ya está conectada a su capa de transporte par y por lo tanto los datos van a ser enviados a través de esa capa de transporte. Visualizamos que los datos bajan a través de la capa de red. La capa de red le pone su cabecera para hacer una analogía con las capas o el protocolo TCP/IP. La capa de red es la capa IP, la que le pone la cabecera o las direcciones IP. Luego pasa hacia la capa ATM. Sabemos que la capa ATM, a través de su capa AAL, es la que divide todos los datos en celdas. Estas celdas tienen un tamaño de 53 bytes, los cuales 5 son utilizados para cabecera y 48 para datos. De esa manera se colocan en celdas de tamaños constantes y son enviados a través del circuito virtual establecido. Ahí está. La capa ATM par lo que hace es nuevamente ensamblar esos datos a través también de su capa AAL y se los dan a la capa de red, quien se los da a la capa de transporte, quitándole lógicamente la cabecera correspondiente, ¿no? La capa de datos también le quita su cabecera de transporte y se la da a la capa de transferencia de archivos, o que es lo mismo, la capa de aplicación, para luego enviar los datos hacia el usuario.